Mundo Farge, de Batech Energy. Nosotros somos Energizatec, una empresa dedicada a la capacitación y difusión del conocimiento. A continuación presentaré los cursos que se aproximan o se están dando en Energizatec. Pues tenemos los cursos de especialización, como los cursos también eh, para la especialización en la ingeniería eléctrica y en el rubro de la energía. Tenemos el curso de la necesidad de reserva terciaria de frecuencia en el CEIN. Tenemos otro curso de especialización en el análisis y la aplicación de riesgo en la comercialización de energía en el sector energético con RITS, la regulación del mercado mayorista de electricidad eléctrica. Con al 9196002993. Y entonces, en un breve momento vamos a empezar con el ingeniero Farge. El ingeniero del mundo Farge Inga tiene experiencia en el sector eléctrico urbano extranjero desde el 2007. Inició sus labores como ingeniero junior en las empresas REP, ISA REP, ahora actualmente ISA Energía, empresa Enel, Electroworker, Skanska. Desde 2007 a 2008 estuvo en Brasil, en RCITV, como Retrofit Engineer in Medium Voltage. Del 2008 al 2009 en Siemens Perú. Del 2009 al 2024 en Batech, como Project Management in Substation HV MV Hydropower. En el 2010 al 2012 estuvo en ABB Perú, como a cargo de Service Management Substation HV-MV, alta tensión y a media tensión, y actualmente en adelante, de 2018 al 2026, lidera, ¿no?, como CEO en Batech Energy, ¿no? Consulting in Technology Solar Energy Based on H2. A continuación le damos pase al ingeniero para que pueda hacer cargo de su ponencia. Ingeniero, buenas noches, le damos pase. Hola, buenas noches. Hans, te he escuchado un poco entrecortado, no sé si es la red tuya o es la red mía. Espero que me escuchan bien, ¿sí? Sí, sí, correcto, ingeniero, lo escuchamos. Bien, vamos Ahora le damos a... pase para que puedas poner, ingeniero. Gracias. Ok, perfecto. A la audiencia, si es necesario, me interrumpen sin problema. Voy a contestar todas sus preguntas en el intermedio o al final. Este es un tema que es relativamente mediático, puesto que se habla de lo que es un vector energético como el hidrógeno. Y en esta oportunidad lo que vamos a hablar es de las tecnologías eléctricas y asociadas al hidrógeno para el sistema peruano. Vamos a hablar dentro de este webinar la parte introducción, qué es lo que es el hidrógeno, cómo se mueve en el Perú y en el mundo, el potencial renovable y gas natural al hidrógeno, por qué es que se utiliza el potencial renovable que se tiene y el gas natural también para el hidrógeno, estrategias y hojas de ruta de los países en el mundo y a nivel Perú también, el mercado con la que se mueve el hidrógeno, un overview sobre ello. 4, hablar de las tecnologías propias que mueven la economía del hidrógeno para el sector eléctrico, que está muy asociado al tema, el hidrógeno al eléctrico también. Y el punto 5, el mundo y Perú con sus proyectos de hidrógeno. ¿Qué es lo que se está haciendo en el mundo? ¿Qué es lo que se está haciendo en Perú, en hidrógeno propiamente dicho? Casi no tan mediática como ahora, porque ahora se ha puesto muy mediático el gas natural, el GLP, la electricidad, etcétera, pero esto se sigue moviendo a paso lento. Introducción. ¿De dónde nace el tema de la economía del hidrógeno? Un poco para los que somos ingenieros y hemos estudiado algo de química, sabemos que el hidrógeno fue descubierto por Cavendish por los años 1860 más o menos, y desde esa época ya se habla del hidrógeno.
El hidrógeno en realidad no es algo nuevo. Lo que es nuevo o relativamente nuevo en estas últimas décadas ya es utilizar el hidrógeno ya no como un insumo químico, sino como un vector energético. Eso es lo novedoso. Pero ¿qué cosa es un vector energético? Un vector energético es toda aquella sustancia que pueda producir, transportar y distribuir de forma controlada la energía. Eso es un vector energético. Y eso es el gas natural, eso es la electricidad y eso es el hidrógeno. Y esa denominación toma en estas últimas décadas porque así se le quiere considerar en reemplazo del gas natural o de los combustibles fósiles, después de la electrificación de los sistemas productivos en el mundo. Este gráfico que ustedes ven aquí habla de una economía del hidrógeno, habla del expertise de muchos científicos, de muchos ingenieros, muchos tecnólogos, ¿no? En el eje de las X habla de los tiempos del año 2005, 2009, 10, y la participación de los expertos, donde dicen cómo es que se va a desarrollar la tecnología del hidrógeno o la economía del hidrógeno en el tiempo. Hablan de los autos eléctricos, hablan de los sistemas de almacenamiento, hablan de sistemas de, por ejemplo, ¿no? Los grid forming, hablan los robots, o sea, todo tipo de tecnología que se va desarrollando y que se va tomando cuerpo más allá del 2030, en este caso de la economía del hidrógeno. Ustedes pueden ver el círculo en verde, es todo lo que es energía, el círculo celeste es todo lo que es transporte, pero principalmente enfóquense en el círculo verde. El círculo verde habla de una maduración de la economía del hidrógeno más allá del 2030. ¿Por qué más allá del 2030? Porque ya Klaus Schwab, en su libro La Cuarta Revolución Industrial, ¿quién es Klaus Schwab? ¿Quién es el autor de este libro? Klaus Schwab es uno de los tecnólogos líderes del Foro Económico Mundial que hace esta manifestación, que dice, después de eliminar los combustibles fósiles, petróleo, gas natural, viene el proceso de electrificación. Y después del proceso de electrificación viene la economía del hidrógeno, o sea, más allá del 2030. Y esa economía del hidrógeno inclusive va a ser insuficiente, que va a tener que utilizarse energía nuclear de fusión. ¿Por qué? Porque la economía del hidrógeno basa como premisa utilizar hidrógeno verde, y el hidrógeno verde es a partir de la electrólisis, utilizando energía eléctrica renovable. Quiere decir que energía eléctrica se va a requerir en grandes cantidades, en el orden de megavatios y gigavatios, y que va a ser tan insuficiente esa energía eléctrica que se va a recurrir a la energía nuclear de fusión. Dicho esto, un ejemplo tangible es que la central más grande, central hidroeléctrica más grande del mundo, que ya no es las Tres Gargantas de China, va a llegar a ser la central de África en el Congo, el proyecto INGA, que es más de 45 gigavatios de capacidad. ¿Para qué? Para producir hidrógeno. Y esto es para un proyecto alemán, porque Alemania ha hecho la inversión inicial, y ya están asegurándose los proyectos de largo plazo para soportar esta economía del hidrógeno. Bien, sigamos avanzando. Entonces, el mundo, principalmente Europa, que son uno de los pioneros en cuanto a la economía del hidrógeno, ya desde los años 90 al 2010, al 2030 y al 2050, hacen una planificación para hablar de las 4 fases de la transición energética. ¿Cómo es que se debe llevar esas fases? Son 4 fases. La primera fase ya la hicieron, del año 90, de los 90 al 2010, el desarrollo de la tecnología base, ¿no? Desarrollo de energía renovable, expansión de la energía renovable y desarrollo de tecnologías eficientes. Estamos hablando de energía solar, eólica, hidráulica y también biomasa.
que es la base que ellos ya tienen posicionado, aún insuficiente, y una segunda fase es ya la integración del sistema, lo que ya estamos viviendo, ¿no? La flexibilización de los sistemas energéticos, la digitalización, el uso directo de la energía eléctrica, los sistemas de almacenamiento de mediana escala, y que ya están evolucionando a grandes escalas, y un nuevo mercado de energía. Del 2030 al 2050 hay una tercera fase donde ya todos los proyectos van posicionando a la economía de hidrógeno para hacer electrólisis de gran escala, para producir combustible sintético principalmente para el transporte y la industria, prescindiendo poco a poco del petróleo y gas natural como fuente de energía. Y finalmente, del 2050 a más adelante, la desfosilización final, o sea, abolición completa de las fuentes de energía fósil, importar energía renovable, ¿no? Como ya están preveyendo, y concluir de que la transformación del suministro de energía tiene que ser netamente limpia, energía renovable, eléctrica e hidrógeno. Mientras esto hace Europa, o está haciendo Europa, y está llegando poco a poco a buscar su posicionamiento, desde luego, esta es una propuesta de la Unión Europea. No quiere decir que Perú haga lo mismo, puede ser que lo haga o esté copiando estos modelos, Chile lo está copiando. Perú ha empezado haciendo un símil con una ley, un decreto ley del año 2008, el 1002, ¿no? Decreto ley de energía renovable no convencional, y el 2000, más o menos fines del 2025 ya tiene el 10% de participación de energía renovable no convencional, ¿no? 10% no convencional se refiere a eólica, solar, biomasa, etcétera, etcétera, ¿no? Y tiene una ley de emergencia climática que habla de que Perú aspira a tener 20% de participación de energía renovable no convencional al 2030. Mientras tanto, el Perú tiene gas natural desde el año 2004, ¿no? Donde se ha empezado a explotar los lotes 88, 56, 57 y recientemente 57 y 58, y probablemente encuentre algunos pozos gasíferos, que es la urgencia que se tiene hoy en día por la problemática que hemos tenido de la rotura del ducto. Se buscan más fuentes gasíferas, ¿no? Pero también el Perú fue uno de los pioneros en Latinoamérica de producir petróleo desde el año 1863, hoy es importador neto de petróleo, ¿no? Al 2030-2040 pienso que todavía va a seguir dependiendo todavía del petróleo, depende de su política, que sinceramente no la vemos, pero está en papel, pero no hay ningún plan estratégico que conlleve a concluir, ¿no? Lo que se planifica, si es que hay planificación. También se puede decir que Perú puede producir hidrógeno azul turquesa para el mercado externo al año 2027. Esta es una propuesta que parte de mí, parte de algunos especialistas del hidrógeno, a partir usando el gas natural, hidrógeno azul y turquesa usando un gas natural o biomasa, y ver y mostrarle al mundo de que Perú produce hidrógeno verde desde el año 1965, en Cachimayo, en Cusco, una planta más o menos de 23 a 24 megavatios, ¿no? de consumo eléctrico para producir hidrógeno, para fertilizantes inicialmente, y hoy utilizan para nitrato de amonio nivel ANFO. Y que se aspira que el 2030 produzca más hidrógeno verde, más amoníaco, más metanol, más combustible sintético, es fuel para el mercado externo principalmente. Esta es un poco la transición que creo que pueda llevar Perú en paralelo, haciendo un símil a lo que a lo que hace la Unión Europea en el mundo. Pero ingeniero, el tema del hidrógeno es un tema ambiental. No, mi perspectiva, como yo lo percibo, el hidrógeno, si bien es cierto, se usa para la descarbonización, pero en realidad es una alternativa geopolítica.
porque hidrógeno no se habla recién, no se habla de estos últimos años. El hidrógeno se habla de los años 1800, como le decía, y que finalmente en los años 1960, 1970, cuando empezó la primera crisis de petróleo en Medio Oriente, justo algo similar a lo que ahora se vive, entre Israel y Egipto, se empezó a hablar ya de una economía del hidrógeno como vector energético en esas épocas. Y esa es la primera crisis del petróleo. Cada vez que hay una crisis del petróleo se habla más del hidrógeno. Hubo una crisis financiera, el petróleo empezó a subir, también en el año 2007, 2008, otra vez se empezó a hablar del hidrógeno. Este gráfico es un gráfico de Ngram, ¿no? En Google, cuántas veces se habla pues, del hidrógeno en los tiempos, ¿no? Eso es lo que muestra este gráfico. Y ahora, nuevamente, cuando empezó la guerra rusa-Ucrania, ¿no? Se habló de cambio climático con fuerza y la economía del hidrógeno y la curva empezó a crecer. Y hoy, nuevamente, la curva irá para arriba o irá para abajo dependiendo cómo se posiciona el G7, la OECD, la OPEP y la OPRIX, ¿no? Que hablan bastante de energía, del petróleo, del gas natural o del hidrógeno. ¿Quién se va a posicionar y quién va a hacer prevalecer esta economía del hidrógeno? O quizás se apagará nuevamente y quedará dormido. Veremos. La guerra, la geopolítica va a mover esto más que una cuestión medioambiental. Muchos colegas, en la cual yo discrepo, ellos dicen, pues no, el hidrógeno va a ser para salvar el planeta. Sí, pero el trasfondo al final es geopolítico. ¿Quién lo dice? Lo dice los amigos de Thierry Leperco o Daniel Lacalle, por ejemplo, acá Thierry Leperc o Leperco, bueno, como puedan leerlo, dice que el hidrógeno es el nuevo petróleo, ¿no? Como las 7 batallas energéticas se han dado a partir de que estamos descarbonizando el mundo. Y Lacalle habla de que la energía, ¿no? En general, los vectores energéticos son el árbitro del nuevo orden mundial. Y este meme que te dice, va a suceder otra vez. O sea, que el petróleo sería en algún momento el nuevo, el hidrógeno sería el nuevo petróleo. Un G7 versus BRICS. Y esa es mi perspectiva de cómo veo el hidrógeno. Pero más allá de eso, uno tiene que saber cómo se usa, dónde lo usan y dónde se produce el hidrógeno. Por un lado, vamos a hablar primero de la producción. La producción viene de muchos años atrás para la industria química, pero también recientemente con las energías renovables posicionadas, a través de la electrólisis podemos tener hidrógeno, pero también podemos tener hidrógeno a partir de las centrales térmicas, a partir de las centrales a carbón, o también a partir de la biomasa, o el carbón gasificado, o el gas natural, ¿no? O biomasa también, metano a partir de la biomasa, o la industria química propiamente dicha. Y entonces hay un proceso de lo que se llama electrólisis, gasificación o reformado de metano, con la cual se hace el hidrógeno también. Pero este hidrógeno, dentro de su clasificación del proceso de producción, es que en los últimos años se han hablado de los colores. Hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno turquesa, hidrógeno rosa, amarillo, por ahí, muchos colores. Hoy en día ya se ha dejado de lado los colores, todavía algunos lo usan para cuestiones académicas, solo para indicar que el hidrógeno se produce de tal forma. No es que el hidrógeno tenga un color en sí, el hidrógeno es incoloro, ¿no? Es un gas, pero no es que tenga un color en particular. Todos los hidrógenos son lo mismo, ¿no? En forma de gas, sino que estamos hablando de forma de producir. Y dentro de la forma de producir de la electrólisis, tenemos la electrólisis con tecnología PEM, Proton Exchange Membrane, electrólisis de tipo alcalina, la más antigua. El proceso de electrólisis alcalina con hidróxido de potasio tiene los años 1921 que se usa esta tecnología. Tienes la tecnología
electrólisis IM, Anion Exchange Membrane, o sea, membrana de intercambio de aniones, y electrólisis de alta temperatura o SOEC, que es conocido como Solid Oxide Electrolyzer Cell, o celda de electrólisis a partir de óxido sólido, o material de tierras raras, como también se le conoce. Dentro de los proyectos de hidrógeno hay 4 tecnologías que priman, y ya lo vamos a detallar más adelante. Pero también existe la pirólisis, la gasificación, el reformado de metano, que es lo más común y que casi representa el 95% del hidrógeno en el mundo, el reformado de metano, o gasificación del carbón. Y un pequeño porcentaje también el producto a partir de la industria química. Pero ingeniero, ok, el hidrógeno se produce de estas formas y también se puede usar en todos los sectores productivos. Sí, puedes usar en vehículos pesados, en transporte pesado, liviano, buses, trenes, vehículos livianos, taxis, transporte marítimo, fluvial, aéreo, utilizando el combustible para avión, tipo SAF, la industria química, el metanol, amoníaco, la industria pesada, las refinerías, el acero, la industria ligera, vidrio en general, el usar el hidrógeno como si fuese el gas natural, ¿no? Haciendo una analogía, ¿no? O sea, el mismo proceso, la misma cadena de valor va a utilizar el hidrógeno similar al gas natural. Por eso se llama power to gas, o sea, inyectar hidrógeno en ductos a nivel de gasoductos, hidroductos, como le llaman, o a nivel de red de tuberías para distribución también. En el sector de climatización y en el sector eléctrico también se utiliza el hidrógeno para hacer balance de red o reelectrificación. ¿Qué quiere decir? Si tienes hidrógeno en grandes cantidades almacenado, puedes convertir ese hidrógeno en electricidad e inyectar al sistema. Y es principalmente de lo que vamos a hablar. Si tienen alguna pregunta, me interrumpen nada más, sin problema, ¿ok? Bien. A ver, primera pregunta. Hola, Edmundo, buenas noches. Acá Luis Martínez de Chile. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo muy bien, muchas gracias. Oye, solo una consulta súper interesante. Yo siempre he escuchado el mito, no sé si es un mito o una realidad, sobre el tema de la seguridad que se debe contemplar al momento de ocupar hidrógeno verde, porque al ser tan volátil. En ese sentido, no sé cómo has visto tú la evolución tanto de los estándares o de las tecnologías que se utilizan para poder, ya sea almacenar, distribuir o generar este tipo de tecnologías, cómo ha ido avanzando, se ha ido adaptando para poder cumplir todas estas normativas de seguridad. Sí, buena pregunta, buena pregunta. Mira, en el tema de la seguridad, justamente aquí en Perú, todos se están basando en el ISO o en las normas IEC de fabricaciones principalmente, ¿no? O en el NFPA que ahora recientemente se han aprobado. Pero en Perú todavía no han adaptado las normas nacionales a las normas internacionales. Efectivamente, los riesgos son mayores que con gas natural por la energía mínima de ignición, ¿no? La energía mínima que necesita para hacer combustión, o sea, es ínfima y es justamente uno que tiene que prever. Lo otro también que tiene que prever es el tipo de material, ¿no? Sobre todo en temas de producción, temas de ductos, temas de almacenamiento, acero 306L, por ejemplo, en algunas capacidades, ¿no? A nivel mecánico, eso los mecánicos lo saben más que yo en este tema. Todas esas previsiones se están tomando utilizando la norma internacional. En Perú todavía no tenemos normas adaptadas, estamos en ese camino, no estamos todavía con normas así como Chile o Brasil o Colombia que ya tienen sus normas adaptadas, no sé si sea el caso, pero en Perú todavía estamos en ese proceso en el INACAL. INACAL es el Comité o Instituto Nacional de la Calidad
que está aprobando la normatividad técnica peruana a partir de la normatividad técnica del ISO principalmente, ¿no? De donde se basa el INACAR. Espero haber resuelto tu pregunta. No sé si hay otra pregunta para continuar. Bien. Pero usted me dice, ingeniero, me dice, bueno, esto está bonito, se produce así, y el uso también tiene múltiples usos, y ahora hay que pisar tierra, ¿no? Como dice. Pero ingeniero, todo será rentable, y eso es lo que muchas veces se habla en Latinoamérica y en Perú, en Chile, en Colombia, en Brasil y más en Europa, porque hay más proyectos, y en China. Pero cómo los proyectos se hacen más rentables va a depender mucho del sector, a donde uno está apuntando, a dónde va la demanda también, ¿no? No es lo mismo, y lo decía los colegas de Liebridge, no sé si han escuchado de Liebridge, ¿no? Es un speaker, un consultor muy reconocido en Europa, que es fundador de Bloomberg Net, que decía que ellos tienen una escalera para buscar la rentabilidad del hidrógeno. ¿En qué sectores productivos se puede utilizar el hidrógeno? No todos los sectores productivos van a ser rentables en el corto plazo. Por ahí se está utilizando bastante el metanol, el amoníaco, el combustible sintético, o combustible para avión en el caso europeo, ¿no? O el reemplazo del hidrógeno en las refinerías. Eso es en el corto plazo. En el largo plazo, estamos hablando más allá del 2030, 2040, 2050, ¿no? Ya las rentabilidades se darán en el transporte liviano, las rentabilidades se darán en el sector eléctrico inclusive. Y esa es un poco la perspectiva. Como tecnología, existe la tecnología para todos los sectores productivos, más la rentabilidad va a discriminar en el tiempo. Bien. También habla SBH4 Consulting, que es una consultora alemana, que son más precisos y ellos dicen, mira, efectivamente el hidrógeno se habla de la rentabilidad porque se habla mucho del transporte, donde el hidrógeno tiene un problema de ineficiencia, es cierto. Casi el 40% de la energía se va en la liquefacción, por ejemplo, hacer que el hidrógeno sea líquido para transportar a grandes distancias. Y es por eso que salen a relucir los famosos vectores o carriers energéticos, ¿no? El amoníaco puede ser un vector energético o un carrier energético, ¿no? Porque se puede transportar de forma líquida. Pero para eso necesito hidrógeno y necesito nitrógeno y hacer el amoníaco. Y también puedo llevarlo en forma de metanol, ¿no? Utilizando el hidrógeno como base. O también puedo utilizarlo el syngas, ¿no? Que es más conocido. U otros tipos de sustancias químicas, usando la química orgánica o inorgánica, como pueden ver aquí. Todo lo verde es inorgánico y todo lo celeste es orgánico. Y si ustedes ven aquí, la base es el hidrógeno, pero el hidrógeno requiere una base de electrólisis. Puede ser alcalina, puede ser PEM, base de energía renovable, por supuesto. Pero lo que quiero mostrar aquí es que hay alternativas que la química te permite para poder ajustar al sector que quieres, donde quieres utilizar el hidrógeno. Recuerda que lo que se corta o lo que se trata de hacer en este esquema es no depender del combustible fósil, ¿no? No del petróleo, no del gas natural, pero sí utilizar el hidrógeno y asociado a la captura del CO2 puedo tener producción de gasolina, de metanol, de querosene, de aceite para avión, de combustibles, que serían lo mismo que utilizaría con el petróleo o con el gas natural. O sea, nada más que estoy cortando la fuente.
puedo usar el hidrógeno con el CO2, esa es la combinación perfecta. Captura de CO2 y producción de hidrógeno en grandes cantidades. Eso es lo que nos dice este slide, esta presentación, ¿no?, de esta consultora alemana. Es muy didáctico y te permite derivar muchos otros productos o subproductos a partir del hidrógeno y sus carriers energéticos. Es importante decirles que para hacer transporte de grandes distancias es importante que sea líquido, y si queremos rentabilidad tiene que ser o amoníaco o metanol, principalmente. Hidrógeno en liquefactado o hidrógeno líquido va a ser carísimo, o sea, no se recomienda, ¿no?, por temas de rentabilidad, pero hay algunos que pagan precio o algunos nos dicen que el hidrógeno es un vector energético premium. Hoy en día también se acepta eso, pero es lo que sucede. Bien, hablemos del potencial renovable y gas natural para llegar al vector energético, el hidrógeno. El Perú tiene potencial energético renovable, esto es del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Tenemos aproximadamente 70 gigavatios de hidráulica, 28 de eólica, 937 aprox de solar, 3 de geotermia, y en resumen, hemos resumido algo similar a lo que tienen los hermanos de Chile, por ejemplo. Esto es nuestro potencial mínimo, 137 de concentración solar de potencia, 800 de solar fotovoltaica. Esto Barlovento lo confirmó, 20.5 de eólica onshore, 69.5 hidroeléctrica, biomasa 0.9 y geotermia 2.9, haciéndolo más preciso, ¿no? Sumando todo el potencial, más o menos 1030.8 gigavatios de energía renovable convencional más energía renovable no convencional, ¿no? Esto es una situación actual. Pero también, y eso también se discrepa con algunos colegas que también promueven el hidrógeno, de que el Perú puede utilizar el gas natural, las reservas de gas natural que se tiene para atender el mercado externo, no solo por usando el hidrógeno verde, sino el hidrógeno azul o el hidrógeno turquesa. Y ahorita vamos a hablar de por qué les digo esto. Si bien es cierto, el gas natural se puede utilizar porque es el potencial que tenemos, aún por lo menos unos 12 a 15 años, pero si el mercado lo amerita, estamos hablando de Europa, que acepta alrededor de 4 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno permitido. Por si acaso, el hidrógeno que se permite en Asia, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, inclusive Europa misma, hay un umbral máximo permisible de 4 kilogramos, 4.4 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. Ustedes van a ver a Certify, que es la certificadora de origen del hidrógeno en el mundo, para Europa, y van a encontrar que ese es el umbral máximo. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque puedes utilizar aún el hidrógeno azul o hidrógeno turquesa, que provienen de gas natural, y el Perú tiene potencial también para esa alternativa de negocio. Pero uno dirá, pero ingeniero, pero si tengo gas natural, ¿para qué quiero hidrógeno? ¿No? Es una pregunta válida, ¿no? En nuestro caso, en el caso peruano, diríamos que si tenemos gas natural y alguien quiere hidrógeno de bajas emisiones, como a Europa, como Corea, porque su política de ellos es más estricta en cuanto a la descarbonización, entonces se da una alternativa, una posibilidad de negocio de bajas emisiones y a precio competitivo. Esa es la razón fundamental. Entonces, pero ingeniero, hábleme del hidrógeno azul y hidrógeno turquesa. Ya vamos a llegar a eso. Y estamos aquí, ¿no? Ya hace unos años se dejó de lado esto, solo lo pongo por cuestiones académicas. Se habla del hidrógeno verde porque se produce a partir de la electrólisis utilizando electricidad de fuentes renovables, ¿no? Yo le llamo, es una descarbonización, es un vector energético, el hidrógeno verde, cero emisiones de CO2,
pero una descarbonización de mediano y largo plazo, que no es rentable en el corto plazo. Esa es la realidad. El hidrógeno de altas emisiones, el hidrógeno gris, que es, digamos, el que mayor, se tiene casi el 90% del hidrógeno en el mundo, a partir del gas natural, ¿no? De reformado de metano, ¿no? Reformado autotérmico, etcétera, o la gasificación del carbón, en este caso a partir del hidrógeno marrón, ¿no? O el hidrógeno negro producido a partir de diversos otros hidrocarburos. Estas son hidrógenos de altas emisiones, ¿no? Por supuesto que de esto tenemos que desprendernos poco a poco, pero aún se tiene gran cantidad de hidrógeno gris. Y el hidrógeno azul, turquesa o rosa son hidrógenos de bajas emisiones, lo que Europa habla de bajas emisiones. No sé si ustedes lo van a corroborar seguramente, por el umbral de emisiones permitidos. El hidrógeno azul es similar al hidrógeno gris, pero con captura y almacenamiento de CO2. O sea, no, ese CO2 no se va al exterior, simplemente se almacena. El hidrógeno turquesa es producido como similar al gris, pero se hace a partir del proceso de pirólisis. Y si pones en ese reactor de pirólisis microondas, se llama plasmólisis, y a partir de ello puedes producir hidrógeno y carbón sólido, o incluso acetileno, en mayores proporciones de energía. Entonces, pero sin emisiones de CO2. O sea, el hidrógeno azul o el hidrógeno turquesa, a partir de gas natural, tienen bajas emisiones, o inclusive si la fuente del gas natural es a partir de la biomasa, este hidrógeno turquesa puede tener emisiones negativas. ¿Por qué? Porque reduces las emisiones en la fuente, ¿no? En los residuos sólidos, orgánicos, y también, y no tiene emisiones de CO2 en el proceso de la producción de hidrógeno con la pirólisis. Y otro, hidrógeno rosa o rojo, en algunos casos también se le conoce así, hidrógeno producido a partir de la electrólisis utilizando electricidad procedente de energía nuclear. Estos tres hidrógenos están considerados como hidrógenos de bajas emisiones. En resumen, hoy en día se habla de hidrógeno renovable y hidrógeno de bajas emisiones. Ya no se habla mucho de los colores, ¿sí? Solamente lo he puesto excepcionalmente el día de hoy para hacer una didáctica para que los muchachos que están en la audiencia puedan más o menos guiarse. Esta es una slide de la Academia Nacional de Ciencias de Alemania, ¿no? Donde justamente resume lo que les acabo de decir, ¿no? Sí, ¿alguien tiene una consulta? Adelante. Sí, buenas noches, ingeniero Edmundo. Sí, adelante. Mi consulta es, si es que ya no se utiliza el tema de los colores, ¿qué tipo de clasificación se utiliza ahora o por qué ha sido reemplazado, no? Sí, eso va a depender mucho de los stakeholders del hidrógeno, ¿no? Los que participan en la economía del hidrógeno. En Europa, por ejemplo, ya se resume hidrógeno renovable y hidrógeno de bajas emisiones. No hay más. Y dentro, si quieres clasificarlo, algunos autores lo clasifican, el hidrógeno renovable se puede considerar al hidrógeno verde y al hidrógeno turquesa a partir de biomasa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es cero emisiones. Incluso hasta negativas, te podría decir, con la biomasa. El hidrógeno de bajas emisiones están englobadas aquí, pueden ver en el recuadro, ¿no? Low carbon, bajas emisiones, de CO2, azul, turquesa y rosa. En Europa están consideradas así. Aquí en Perú no se habla así, se habla a la antigua. Hay una ley de fomento de hidrógeno verde, solamente se habla de esto y no se habla de los otros tipos de hidrógeno porque la ley no está. ¿Sí? Para clarificar un poco. No sé si en otros países, en Colombia, por ejemplo, usan hidrógeno verde, hidrógeno azul. En Chile me parece que es solo hidrógeno verde. Sí, adelante. Buenas noches, Edmundo. Te saluda Cristian Rodríguez.
Una consulta. Hola, Cristian. Por ejemplo, en las plantas que tenemos en Chilca o en Cusco, que es la de Chinchamayo, eh, ¿qué tipo de emisiones son las que se usan o qué tipo de hidrógeno es el que se usa en estas plantas? ¿No? Y es para su propia operación, ¿no? Sí, sí. En el caso de Industrias Cachimayo tiene su origen cuando se fundó el año 65, eh, producía su hidrógeno a partir de electrólisis usando centrales hidroeléctricas, ¿no? De Machu Picchu. Estamos hablando de esos años, ¿no? Cuando no existía el CEIN, existía el sistema interconectado, no existía la central térmica de Dolores Pata, ¿no? Que es en Cusco. Entonces, se podría decir que era un hidrógeno verde a partir de centrales hidroeléctricas, ¿no? Aunque algunos pueden discrepar, algunos ambientalistas pueden decir que hidrógeno puede ser amarillo, ¿no? Pero yo lo catalogo verde porque es hidráulica y no había emisiones. Hoy, 2024, a partir de 2024, 2025, ya Industrias Cachimayo, la empresa de NAEX, ha obtenido una certificación de energía renovable a partir de, me parece que Engie Punta Lomitas le ofrece esa certificación, ¿no? Entonces, la producción que ellos tienen es hidrógeno verde. Más o menos están bordeando casi 26 megavatios hoy en día de producción o sea, de consumo eléctrico para producción de hidrógeno verde. ¿Para qué lo utilizan? Lo utilizan para producir nitrato de amonio nivel ANFO, para explosivos principalmente. Ese insumo, ¿no? son utilizados para explosivos del sector minero. Por eso están bien ubicados en Cusco para alimentar a todas las minas del sur del país. Y una consulta chiquita, rapidito. Yo sabía Sí. que las llantas de los aviones son llenadas con hidrógeno. Sí, hay aplicaciones como esas, hay aplicaciones también, por ejemplo, Phoenix Power tiene una planta pequeña de hidrógeno para enfriamiento, lo utilizan como sistemas de enfriamiento de los generadores eléctricos. Hay muchas aplicaciones que hemos descrito, pero ahora vamos a hablar cuáles son más rentables, cuáles son más convenientes, porque en la industria del hidrógeno, utilizando la química, vas a tener todas las posibilidades del sector productivo. En la agricultura, por ejemplo, puedes utilizar en las casas como para cocinar, bicicletas a hidrógeno, autos livianos, autos pesados, trenes, aviones, como combustión o como celda de combustible también, ¿no? Sin hacer combustión. Hay varias aplicaciones, pero en Perú, puntualmente, la industria bandera, digamos, de producción de hidrógeno en Perú es Cachimayo y lo hace para nitrato de amonio. Phoenix Power también lo está utilizando. El hidrógeno verde, estamos hablando de hidrógeno verde, ¿no? A partir de energías renovables. La UNI tiene plantas que son de tipo académica, pero lo van a industrializar y han hecho convenio con Solgas para que ese hidrógeno sea ofrecido y comercializado. Se puede utilizar el hidrógeno gris también, hoy se usa mucho en las refinerías de Petroperú o la de Pampilla, grandes cantidades de hidrógeno para producir los derivados, ¿no? Del petróleo, gasolina, GLP, etcétera, ¿no? Bien, este esquema me gusta mostrar mucho porque aquí desglosa lo que hablaba del hidrógeno gris, el hidrógeno verde y el hidrógeno turquesa. Ya de una forma más al estilo, digamos, como los ingenieros solemos hablar. Esta fuente de Science Direct, una revista del año 2022, donde decía que el hidrógeno turquesa también va a ser un agente importante en la economía del hidrógeno. Por ejemplo, vamos a empezar la parte superior. ¿Por qué les digo que hay que hablar mucho también de todos los tipos de hidrógeno? No hay que descartar ninguno. Lo que te va a descartar quizás sea las emisiones o te va a descartar la rentabilidad.
pero eso lo hace el mercado, ¿no? No hay que obligar a alguien a consumir algo que le cuesta muy caro, solo por cuestiones ambientales. Hay que recordemos que la cuestión de la sostenibilidad no es solo ambiental, es económica también, es sociocultural también. Entonces, hay que tener un equilibrio. Pero para eso uno tiene que saber cómo se produce el hidrógeno. Por ejemplo, 1 kilogramo de hidrógeno gris a partir del reformado de metano requiere 2 kilogramos de metano más 4.5 kilogramos de agua aproximadamente, invierte 32 megajoules, con un residuo de 5.5 kilogramos de CO2. Ese es el hidrógeno gris. Si yo capturo este 5.5 kilogramos de CO2, convierto en hidrógeno azul. Perdón, un poquito de agua. Si yo quiero el proceso de electrólisis, para producir 1 kilogramo de hidrógeno, requiero aproximadamente entre 9 a 10 kilogramos, en este caso dice 9 kilogramos de agua, invierto 142 megajoules en ese proceso de electrólisis y mi residuo es 8 kilogramos de oxígeno, sin emisiones de CO2. Hasta ahorita todos producen 1 kilogramo de hidrógeno. Si yo hago el proceso de plasmólisis, que es la versión, digamos, mejorada de la pirólisis, invierto 4 kilogramos de metano con 19 megajoules de energía para producir 1 kilogramo de hidrógeno turquesa y residuo 3 kilogramos de carbón sólido, sin emisiones de CO2. Si yo invierto más energía, más metano, 5.3 kilogramos de metano, 63 megajoules, 1 kilogramo de hidrógeno, ya no voy a tener carbón sólido, sino 4.3 kilogramos de acetileno. Y es tanto el carbón sólido como el acetileno es reutilizado en industria. El carbón sólido, ¿para qué? Para pistas, para alquitrán, y el acetileno para soldadura en la industria. ¿Qué quiere decir? Que el hidrógeno turquesa no tiene emisiones de CO2. Las emisiones están en la fuente, ¿no? En el metano. Pero en la producción del hidrógeno. Y esta es una alternativa que le compite al hidrógeno dependiendo si uno analiza rentabilidad. Pero si uno analiza emisiones, obviamente el hidrógeno verde es la estrella, ¿no? Aquí tampoco hay emisiones, pero uno hace un balance en toda la cadena de valor y dice, bueno, ¿cuál me conviene? Si el mercado me acepta, el mercado de Europa me acepta 4.4 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno, bienvenido sea el turquesa. Y es más económico. A tal punto que esto ya lo utiliza en sus estrategias nacionales los países del mundo. Y ahora lo vamos a ver. China, como siempre, tiene hidrógeno gris, hidrógeno marrón, hidrógeno verde, y también está con el hidrógeno turquesa, pero ahora no lo ha detallado en su estrategia nacional. La Unión Europea sí, la Unión Europea habla de hidrógeno azul, hidrógeno verde, hidrógeno rosa incluso. Este hidrógeno rosa, eso fue una imposición de Francia, porque Francia tiene casi el 40% de su matriz eléctrica con energía nuclear, ¿no? Entonces ha sido fundamental esto. Alemania promueve el hidrógeno verde, pero por ahora, en resumen, las estrategias europeas aceptan 4.4 kilogramos de CO2 por cada kilogramo de hidrógeno. Estados Unidos, con Biden, apuntaba al verde y no le daba mucha fuerza a los otros tipos de hidrógeno, pero con Trump cambió la figura y hoy el hidrógeno continúa, pero no con tanta fuerza. El hidrógeno azul, el hidrógeno turquesa está tomando fuerza porque ellos tienen gran cantidad de shale gas. Y entonces ahí cambia la figura. Hidrógeno de bajas emisiones es su fuerte. En el caso chileno, ellos siempre han apuntado al hidrógeno verde. Aquí están sus estrategias para producción al 2030 de casi 25 gigavatios en electrólisis. El caso colombiano, al 2030, hidrógeno verde, hidrógeno azul, ¿no? Con sus potenciales respectivos y sus demandas respectivas para el transporte y la industria.
Y en el caso peruano, como le decía, es el caso de hidrógeno verde, según la ley de fomento que hicieron nuestros congresistas. Me hubiera gustado que incluyan el hidrógeno de bajas emisiones, porque eso también nos hace competitivos, porque hay países que van a consumir hidrógeno de bajas emisiones, y nosotros ya deberíamos estar produciendo, porque tenemos gas. Bueno, en el mundo, el mercado global va a depender de la consultora que tú escojas. Así lo pongo yo. Por ejemplo, está Deloitte, está McKinsey, está la Agencia Internacional de Energía, está el Consulado de Hidrógeno, o la Agencia Internacional de Energía Renovable, o PNC, ¿no? PwC, y demás consultoras. Esta te dicen que al 2050 van a llegar algunos a 200, algunos a 600, otros, Bloomberg dice hasta 800. El potencial de la demanda en millones de toneladas al año de hidrógeno. ¿Sí? Principalmente una aplicación que es para transporte, esto manejado por los mercados de China, los mercados de potencias. ¿Por qué de potencias? Porque ellos promueven pues dejar de fabricar los vehículos, por ejemplo, los camiones, los autos livianos, a combustión. Y si van a dejar de producir al 2030, 2035, van a tener que utilizar hidrógenos en grandes cantidades. Por eso es que la aguja se mueve en el transporte, principalmente, ¿no? Lo más fuerte. Por ahí después viene pues la industria existente, industrias de calor y construcción, o por ahí viene también la generación, pero ya en menor proporción. Sí, adelante. El mundo ahí, mira, a mí lo que me hacía ruido es, por ejemplo, en el caso chileno, siempre se escuchaba el tema de hidrógeno verde, pero yo nunca había escuchado de lo otro. Y yo me imagino que tú como mismo lo decías, se asocia mucho al tema de rentabilidad. Y me imagino que esa rentabilidad va a estar muy asociada a la configuración que tiene cada materia energética de cada país, y que eso te va a dar las posibilidades de decir, oye, es más factible hacer hidrógeno verde porque yo tengo más energía renovable, o es más factible hacer el rosa porque yo tengo mi materia energética importante en energía atómica. Me imagino que por ahí va el tema de rentabilidad, también se asocia mucho a la materia energética propia que te permite hacer los insumos para producir ese hidrógeno, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, las estrategias, como ustedes sabrán, las estrategias nacionales de cada país están hechas en función a sus políticas, están hechas en función al potencial que tienen. Chile entiendo que tiene un potencial renovable, no tiene gas, no tiene petróleo, entonces apuntan de lleno a eso, y es lo que yo entiendo, ¿no? Colombia también hizo inicialmente el hidrógeno verde, pero también vio que tenía un potencial en gas y puso hidrógeno azul. Si se fijan, Argentina y Brasil también apuntan a eso, ¿no? Al hidrógeno de bajas emisiones. Ahora hablan mucho de hidrógeno de bajas emisiones, ya no tanto del azul, pero sí el de bajas emisiones. Y Brasil con Lula también han apuntado a eso. Europa ya ha reculado, como se dice, ¿no? Ha retrocedido un poco, porque la primera emoción, estamos hablando de 2020, era full verde, y mirando sus potencialidades, ¿no? Como bien lo dices. Pero va a depender mucho también que se tiene. Perú sí tiene gas, entonces sí se puede. Colombia tiene gas, Brasil también tiene algo de gas, pueden poner esa alternativa. Pero quien va a definir todo al final es el mercado, quien consume bajas emisiones, ¿no? Y creo que, por ejemplo, Alemania empezó a comprar hidrógeno de bajas emisiones de Emiratos Árabes, hidrógeno azul, usando, por ejemplo, amoníaco, metanol, ¿no? Efectivamente. Y bueno, entonces, como hablamos ya de estrategias nacionales, hay que hablar también cuál es la relación también que tiene el hidrógeno con la electricidad. Y eso es digamos, es la base para la electrólisis. Si hablamos de electrólisis, estamos hablando de electricidad. Y para producir hidrógeno verde se requiere energía renovable verde, biomasa, para la redundancia. Estamos hablando de biomasa, puede ser geotermia, puede ser eólica, puede ser solar, que todos sabemos que por tema de rentabilidad, costos,
estamos yendo a la solar o eólica principalmente. La hidráulica también, por supuesto, ¿no? Debería, pero el tema son costos. Al final, todos caemos en eso, sabiendo que la sostenibilidad tiene los 3 puntos, ¿no? Económico, ambiental y sociocultural. Y eso va a tomar tiempo. Pero la proyección que hace la Agencia Internacional de Energía, las proyecciones que hacen diversas consultoras, dicen, efectivamente, la electricidad va a tener una mayor preponderancia, no solo para el hidrógeno, también para la inteligencia artificial a través de los data centers, y entonces se estima que adicionalmente a lo que ya se tiene, se va a instalar más de 550 gigavatios al 2050. Ese es un dato de la Agencia Internacional de Energía, y se corrobora año a año. Por ejemplo, Bloomberg dice que se tiene, por ejemplo, casi alrededor de entre 500, el 2023, 500 gigavatios adicionales a lo que ya existía, ¿no? De nuevas instalaciones renovables. Y Bloomberg también habla de la producción, la nueva producción de hidrógeno, que ha ido de a poco en poco. Si se fijan, 2021 casi cero, la nueva producción ha sido mínima, pero Bloomberg acá nos da la razón y nos dice, mira, tienes electrólisis, hidrógeno verde, y tienes hidrógeno termoquímica a partir del hidrógeno azul o turquesa. ¿Sí? Acá está mi fuente, digamos. El mercado del hidrógeno, una cuestión de demanda, ¿no? Los pequeños volúmenes. Obviamente hay otras consultoras que te dan un valor más, valores menos, pero te guías en función año a año de cómo está el mercado, cómo está la geopolítica también. La energía es eso. Pero una estimación, digamos, al 2025, se habla de 7 millones de toneladas nuevas, ¿no? Nuevas al 2020, fines de 2025. Sí, adelante. ¿Alguien iba a preguntar? Sí, aló. Sí, ingeniero Edmundo, quería comentarle que vamos a entrar en un pequeño break de 5 minutos. Estamos regresando todos en 5 minutos, también a los participantes. Mencionarles que vamos a regresar en 5 minutos. Ah, ok, hay break. ¿Hay bocaditos virtuales? Ok, Ok, a ver listo. si aprovechan a descansar, o si no, pregunten. Estamos aquí todavía, ¿no? Correcto. Si algún participante desea consultar, puede hacerlo en estos momentos, ¿no? Adelante. ¿Alguien iba a hacer sus preguntas? Ah, perdón, sino que estaba en mute. No, lo que te quería comentar es que aprovechando el break, si podías comentarme un poco sobre las bicicletas que estás promocionando, que eran de hidrógeno. Ah, ok. Sí. Mira, en esta etapa, nosotros para promover el hidrógeno, lo que estamos haciendo, ya me lo hicieron varias veces la pregunta, la rentabilidad, los costos, y yo así, digamos, como se suele decir comúnmente, en prima, le dije, en tecnologías de hidrógeno, si hablamos de rentabilidades, no hay. Sea para hidrógeno en bicicleta, sea para cocinas, no. Lo que se está buscando es principalmente el convencimiento de la tecnología en base a alternativas, a posibilidades. Por ejemplo, ¿no? La bicicleta que nosotros promovemos es una bicicleta que tiene el mismo funcionamiento para una bicicleta eléctrica, solo que usa celda de combustible y un tanque de y un tanque de hidrógeno tipo sólido, en base a hidruro metálico. Estas bicicletas tienen autonomía más o menos de entre 40 a 60 kilómetros de autonomía, utilizando solo, estamos hablando en cuestión de gramos, 20 gramos de hidrógeno, en un volumen de 0,39 litros. ¿Y por qué es importante esta tecnología?
y eso es lo vital que me gusta mencionar, es que como se está viendo de que el hidrógeno es muy caro, todo el proceso de almacenamiento, liquefacción, están saliendo nuevas tecnologías de almacenamiento que hacen que el hidrógeno no necesita compresoras, por ejemplo. No sé si ustedes han visto que para el GLP o el GNB se utilizan alternativas de compresión. Entonces, en el caso de los vehículos, autos, bicicletas, ahora se están utilizando tanques de almacenamiento que permitan almacenar el hidrógeno sin hacer compresión directa, con bajas presiones. Y eso es el tanque en base a hidruro metálico. Entonces, no sé si tienes alguna duda más o quieres saber. O sea, solamente el único inconveniente que es, como dices, es uno, la rentabilidad, que es muy caro producirlo, y dos, el almacenamiento, básicamente, que por eso no fluye en Perú como alternativa. Sí, como todo, lo que pasa es que la tecnología, como todo, digamos, tecnología nueva para el mercado peruano, es caro, sí, pero lo que se busca es que en el tiempo la gente va a empezar a conocer qué cosa es el tanque de almacenamiento, por ejemplo, tipo sólido. Eso es lo que buscamos nosotros. Buscamos promover sostenibilidad. Por ejemplo, hay empresas que le gusta promover la sostenibilidad y no importa la rentabilidad. Entonces, para ellas va dirigida y utilizan sus bicicletas, digamos, para andar en la universidad, para andar en campus, ¿no? Y promoviendo un tema de marketing principalmente, ¿no? Nuevas tecnologías, pero poco a poco se transforma así el convencimiento del sociocultural del mercado energético, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Hans, ¿acabó el break? ¿Todavía falta? Sí, que en un minuto estamos volviendo con el webinar. Ah, ok. Bien, ingeniero Edmundo, participantes, continuamos con el webinar. Adelante, ingeniero Edmundo. Ok, como le repetía, puede interrumpirme sin problema. Las consultas respectivas, nos quedamos aquí. Decíamos que el hidrógeno está creciendo lento, pero seguro. Porque al fin y al cabo, no solo se trata de Europa, sino quien promueve también la tecnología es China. China está haciendo que los números o que las estadísticas se sostengan. Quizás Europa está consumiendo más carbón, está consumiendo más petróleo, más gas natural, pero aún así las renovables se mantienen, pero no es suficiente, ¿no? Y entonces China está sosteniendo el mercado de hidrógeno también. Ahora vamos a hablar tecnologías para el sector eléctrico y el hidrógeno. Y como les decía al inicio de la presentación, en el Foro Económico Mundial se hablaba de que esta primera etapa que estamos viviendo, esta década, ¿no? Desde el año, digamos, desde 2020, digamos, que tomó fuerza, la electrificación está apuntando a todos los países. Todos estamos yendo a hacer más producción de energía renovable, generación solar, eólica, biomasa. Y no solo a nivel de generación, también a nivel de autoconsumo. Más casas, más domicilios, más sistemas aislados, están haciendo que la generación esté cerca al consumidor.
Sí, ¿cierto? Y entonces, y están habiendo más sistemas de almacenamiento en base a baterías, y se está haciendo que la electrificación se dé a grandes pasos. Y eso es lo que se busca, porque es lo más rentable en el corto plazo. Pero también en un futuro, y en el corto plazo se está dando con los nuevos proyectos que están sucediendo en el mundo, es que las redes eléctricas o los sistemas eléctricos con hidrógeno van a verse de esta forma. Ya las redes, generación, transmisión, distribución convencional se veía solo termoeléctricas, solo hidroeléctricas, ¿no? Y ahora se ve solares, se ve eólicas, se ve sistemas BESS, ¿no? Almacenamiento de diversas capacidades, de 100, 200, 300, 500, 1000, 800 megavatios. También se van a incrementar en las redes las grandes cantidades de demanda. Por ejemplo, la demanda más conocida es de 5 megavatios, electrólisis a partir de 5 megavatios en sistemas DC. ¿Cómo así? Este es un diagrama eléctrico que nosotros suministramos con nuestro partner chino en Cachimayo. Ellos nos pidieron un sistema de más o menos 5.85 megavatios, ¿no? Que es más o menos un electrolizador tipo alcalino de 15.000 amperios, 322 VDC, con su sistema rectificador, su transformador bajo carga, transformador rectificador, conectado en 6.6 kilovoltios, ¿no? A la red, para producir hidrógeno, más o menos 1000 metros cúbicos por hora, aprox. Y esto es el más pequeño, por lo menos en Perú, el que tenemos, que le llamamos el más grande que hay, pero será el más pequeño en el futuro. ¿Por qué? Porque los proyectos de hidrógeno se están hablando en el orden de los cientos de megavatios y gigavatios. Ya esas proyecciones se están dando. Ya hay plantas, ¿no? Por ejemplo, esta es la planta de Cachimayo, ¿no? De 3.5, 3.6 megavatios de eléctricos de consumo, Cachimayo, pero existen ya las tecnologías tipo alcalina, tipo AYEM, tipo PEM, para producir estas grandes escalas. Por ejemplo, estos containers que pueden producir en el orden de los 5 megavatios consumo, ¿no? Hay de pequeñas escalas también, tipo PEM, tipo alcalina, tipo AYEM, modulares. Hay tecnologías de todo tipo. Electrólisis con alcalina, con agua desionizada para tecnología PEM, alcalina utilizando hidróxido de potasio al 25-30% de concentración, o AYEM utilizando también hidróxido de potasio al 5% de concentración, ¿no? Va a depender mucho del proyecto, la demanda que uno busca. Entonces, estas son las tecnologías. La más rentable, digamos, ojos cerrados, no hay mucho análisis que hacer, es el alcalino. Si bien es cierto, la tecnología PEM es más eficiente, la alcalina tiene más tiempo de vida, ¿no? Digamos más o menos unos 75.000 horas, mientras la PEM tiene 65.000. Va a depender mucho del fabricante, por supuesto, pero está en ese orden, ¿no? Y los costos alcalinos es mucho más económico, por lo menos hasta ahorita. ¿Por qué? Porque PEM utiliza pues tecnologías utiliza iridio, utiliza platino, metales especiales que son escasos y son caros, mientras el alcalino utiliza níquel principalmente, ¿no? Níquel, silicio, pero níquel principalmente, y el AYEM también es una mezcla de ambos, ¿no? Ustedes saben que AYEM es una tecnología mixta de la alcalina con el PEM. Para que tengan una idea de la tecnología alcalina, y es casi el 85% del mercado es alcalina en el mundo, ¿no?
y un electrolizador de 2 megavatios se ve así, miren el tamaño del ingeniero, miren el tamaño del electrolizador. Y es solo 2 megavatios. Más o menos esta planta de un electrolizador de 2 megavatios que produce entre 300 a 485 metros cúbicos por hora, más o menos 27 a 44 kilogramos por hora, te ocupa un espacio más o menos de 225 metros cuadrados, ¿no? Con todos sus servicios auxiliares, sus bombas, sus tanques de hidróxido, de agua desionizada, trafo, etc. Pero imagínense, si estamos hablando de 2 megavatios, imagínense 100 megavatios, o imagínate 1 gigavatio. 1 gigavatio te toma más o menos entre 8 a 13 hectáreas, eso es más o menos entre 4 a 8 campos de fútbol. Solo 1 gigavatio. En Perú tenemos, y eso lo voy a mencionar más adelante, dos megaproyectos, uno de 1.8 gigavatios y el otro de 5.85 gigavatios. Imagínense la escala que se va a hacer y el consumo inmenso de electricidad para estos proyectos de hidrógeno verde, principalmente. Por supuesto, si quieren usar el hidrógeno ya existente, el hidrógeno gris, haciendo captura, también las tecnologías de Climeworks, por ejemplo, que es un fabricante de sistemas de captura y compresión y almacenamiento de CO2, es otra de las tecnologías que se utiliza, y me parece que la empresa bandera de Chile, que es ¿no? GIF, Proyecto Jarugoni, en la etapa 1 utiliza uno de ellos con electrolizadores Silyzer de Siemens, utilizando eólica para hacer combustible sintético, ¿sí? Etanol, por ahí. Y utiliza bastante la captura de CO2 y el hidrógeno para producir este combustible sintético. ¿Qué otras tecnologías? Si ustedes ven que en la economía del hidrógeno se utiliza dos tecnologías principales. La tecnología de la electrólisis, que ya les mencioné, que puede ser 4 tipos de tecnología. También existe la tecnología de fuel cell, o la celda de combustible. ¿Y para qué sirve esto? Esto sirve para hacer, digamos, la función inversa a la electrólisis. Esto utiliza hidrógeno almacenado para producir electricidad. Para todos los sectores, ¿no? Para sectores de la logística, de la construcción, de la telecomunicación, del transporte, generadores eléctricos a partir de hidrógeno, para el sector aviación también. O sea, hay de diversas capacidades en el mercado que puede ser aplicado. El tema está en la rentabilidad, ¿no? Entonces hay empresas europeas o chinas o americanas que ponen subsidios y hoy obviamente hacen que esto sea barato. Pero no sé si para Latinoamérica amerite, ¿no? Tanto subsidio para hacer rentable esta. Eso todo hay que hacer un análisis económico financiero. Otros proyectos en el sector minero se busca, pues, que los camiones de alto tonelaje, ¿no? Tonelaje medio y alto, puedan entrar con un hidrógeno más competitivo, haciendo mixtura, así como lo ha hecho Anglo American, ¿no? En Sudáfrica, para utilizar un camión como estos, mezclando o haciendo un híbrido con baterías de litio y celda de combustible, ¿no? Para hacerlo rentable, que es la finalidad. Por ejemplo, Anglo American, camión de 2 megavatios. Estados Unidos ya tienen camiones Toyota, trailers, de hace mucho tiempo. Chile y Colombia tienen su bus, cada uno en los años respectivos, 2021, 2023, sus montacargas, ¿no? Sus prototipos, porque tienen, ¿no? Como muestra de los buses o montacargas
de hidrógeno. Canadá, Alemania, China, Japón, tienen los trenes, pero recuerden que los trenes todavía ya terminaron la fase piloto, todos están operativos, pero la rentabilidad es el problema. Por eso que están con los trenes eléctricos, con almacenamiento. Hay hidrogeneras, hay más de 1000 hidrogeneras en el mundo de este tipo que tienen como fuente de energía renovable, tienen su sistema electrolizador, sus compresoras, sus tanques de almacenamiento, sus sistemas de enfriamiento, ¿sí? Sus dispensadores, ¿no? O hidrogeneras, como le llaman. Esto los españoles le llaman hidrogeneras o dispensadores, ¿no? Para alimentar vehículos livianos o buses, ¿no? Que utilizan grandes cantidades de hidrógeno. Por ejemplo, esto utiliza 5 tanques de 7.5 kilogramos a 350 bares, ¿no? Un total de 37.5 kilogramos de hidrógeno, utilizando celda de combustible para alimentar un motor eléctrico. Otros dicen, pero ¿por qué no usa un bus eléctrico? Claro, más eficiente, más económico, y es por eso que todavía no hay proyectos, por lo menos, que se puedan decir que son rentables sin subsidios. Y esa es la realidad, pero la tecnología existe, está disponible, y que seguramente esto va a hacer que cuando el petróleo esté por las nubes y el gas natural esté por las nubes, el hidrógeno no va a necesitar subsidio y se va a equiparar seguramente y vas a preferir usar hidrógeno. No en el mediano y largo plazo, lo más probable. Pero también los vehículos que ya conocemos, que son muy conocidos en Japón, en Corea, en Europa, por ejemplo, los vehículos con celda de combustible, es importante mencionar que las celdas de combustible no hacen combustión, solo emiten agua. ¿Por qué no hace combustión? Porque la celda de combustible tiene el proceso inverso de electrólisis, simplemente entra hidrógeno, produce electricidad y emite agua, vapor de agua. Pero existe una alternativa que no usa que no tiene tanques de almacenamiento, como similar al GNV o GLP, ¿no? Hay otras tecnologías que tienen tanques de tipo hidruro metálico. Recuerden que les hablé de hidruro metálico. ¿Por qué es importante la tecnología de hidruro metálico? Porque permite almacenar grandes cantidades de hidrógeno sin hacer compresión, sin tener tanques comprimidos de hidrógeno. Y esto es con este tipo de autos, como ven acá, y que estos tanques son portátiles, son extraíbles. Y esa es la tecnología que existe, que es cara, pero existe, ¿no? La fábrica es NAMS, es una fábrica francesa, si no me equivoco. Tienen 800 kilómetros de autonomía, entre 300 y 550 caballos de fuerza, 0 emisiones de CO2, por supuesto. El Mirai, que es en base a celda de combustible también, o celda de combustible. Pero ellos dicen, oye, pero yo no puedo dejar mis motores de combustión. Y entonces también las fabricantes de Toyota, de Rolls-Royce, todas las fabricantes de combustión interna con diésel o con gasolina, ya han trabajado en motores a combustión con hidrógeno. Ya no solo autos con celda de combustible, con fuel cell, sino haciendo combustión. Algunos con 0 emisiones, otros con bajas emisiones de monóxido de nitrógeno, ¿no? Que es un gas contaminante, en menor proporción. Va a depender mucho de su tecnología. Ya pasaron algunas pruebas y parece que se viene también esta competencia. Y es vital, aparte de la tecnología de la electrólisis o el electrolizador y la celda de combustible, es vital hablar de los almacenamientos. Porque por más que produzcamos hidrógeno y no tenemos buenas tecnologías de almacenamiento, tampoco vamos a ser muy rentables la cadena de valor o la economía del hidrógeno.
Lo conocido en gases, en gas natural, en GLP, es que tengamos gas comprimido, gas frío criogénico comprimido o gas liquefactado, ¿no? Sea en GNV, GLP o el hidrógeno. Esta es la tecnología clásica conocida. Eso en base a lo físico. En base al material, el hidrógeno ha desarrollado una tecnología del hidruro. Por eso que le decía el hidruro metálico. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que le decía el hidruro metálico para qué sirve? Para almacenar hidrógeno sin comprimir. Aquí en estos almacenamientos clásicos, yo necesito una compresora para introducir el hidrógeno, ¿no? Aumentar la presión a 350 bares o 700 bares, ¿no? Y enfriar el hidrógeno. O liquefactarlo. Y eso es más caro. Por eso es que sale esa alternativa, que aparentemente era hasta hace unos 5 años era teórico, y hoy en día ya hay varios tanques. Además, nosotros tenemos algunos tanques aquí pequeños para bicicletas o para motos de hidruro metálico, que permiten almacenar el hidrógeno sin hacer compresión a bajas presiones. Los sistemas de almacenamiento hoy en día ya se hablan como los data centers, ¿no? Miren, la celda unitaria, stacks y módulos para producir electricidad a partir del hidrógeno, utilizando celdas de combustible. Tengo tanque de almacenamiento, utilizo ese tanque de hidrógeno para a través de la celda producir electricidad, la cantidad que yo quiero. Existen pilas, o si quieren llamarlo como baterías de hidrógeno, ¿no? Utilizando esas hidruros metálicos, tanques de almacenamiento, tengo la celda de combustible, tengo el electrolizador, tengo el agua, tengo la energía solar, y en esto puedo almacenar energía, 40 kilovatios aproximado. Tengo generado... Sí, adelante, ¿alguna pregunta? Sí, hay una pregunta. Por lo que tengo entendido, entonces, como dos formas de ocupar el hidrógeno. Uno es ocuparlo como en sí mismo para poder usarlo en procesos productivos, o bien para poder generar, por ejemplo, electricidad. Pues. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esta batería estaría es como un sistema de almacenamiento con hidrógeno. En cambio, tú también podrías generar electricidad mediante el hidrógeno y esa electricidad guardarlo en un sistema BESS, por ejemplo, que no es lo mismo. Claro, sí. Mira, es una mixtura. En este caso, estamos hablando de esta tecnología que está en el slide, ¿cierto? Claro, claro. Sí, esta es un tipo de tecnología para residencias. Aquí se tiene batería de litio, pero como una batería auxiliar, ¿no? No es digamos, el almacenamiento principal. Esta tecnología tiene aquí 6 cartuchos, lo que es de color rojo, donde puedes almacenar para 40 kilovatios, ¿no? Digamos más o menos entre 5 días, 5 a 10 días, dependiendo del consumo, el hidrógeno para producir electricidad. Si bien es cierto, puedo utilizar solar, puedo utilizar también más batería de litio, también es posible. Sino que como muestra la alternativa, es más caro, por supuesto, pero existe esta tecnología. Y que si vamos al 2030 o al 2050, estoy seguro que esto va a ser el pan de cada día, cuando bajen los precios, y vea que la batería de litio al 2040, 2050, ya la batería de litio, es más, el litio, algunos dicen que se va a terminar para esas fechas, ¿no? Por eso es que ellos introducen estas tecnologías siendo caras, pero como tú dices, es cierto, ¿no? Si hablo de rentabilidad, me conviene poner un BES. Te doy la razón. Gracias. Sí, sí, totalmente. También existe esta tecnología que es muy similar a un generador diésel. Son generadores de energía eléctrica a partir del hidrógeno. Son generadores de 100 kVA aproximadamente.
¿Dónde se utiliza? Donde, por ejemplo, Francia, que son los usuarios asiduos de su propia tecnología, que tienen grandes tanques de hidrógeno, ¿no? Para producir electricidad, para alimentar sus cargadores eléctricos de sus autos eléctricos. Y uno podría decir, ¿no? Como ingeniero, podría decir, pero es más eficiente para de frente una energía solar y de frente el cargador o unas baterías de litio, ¿cierto? Obviamente aquí lo que se muestra es la tecnología, pero obviamente es mejor la solar con sus baterías al costado. Pero esto es un piloto que están haciendo pruebas para ver la performance de la tecnología y además que lo subsidian al hidrógeno para hacerlo, para que la economía del hidrógeno se sostenga, ¿no? Entonces, una tecnología no va a ser sostenible si no hay subsidio y no hay algo que lo mueva a la economía. Entonces, por eso que ellos tratan de usarlo. Así parezca ineficiente desde el punto de vista técnico, ¿cierto? Hay otras alternativas también de óxido sólido, ya no de electrólisis tipo PEN, tipo IM, también de óxido sólido, en base, son una especie de container o frigider parecido a los frigider o frigobar, ¿no? Depende del tamaño que uno quiera. Esto es Bloom Energy, que es una firma india-americana, que producen celdas de combustible y electrolizadores. Y la ventaja, y esto ahí te les voy a mostrar, que esta tecnología de óxido sólido tiene doble funcionalidad. Solo en el caso de tecnología de óxido sólido. Puede funcionar como electrolizador o puede funcionar como celda de combustible. En el caso de tecnología PEN, IM o alcalina no funciona así. Solo en esta tecnología funciona así. Puedo utilizarlo como óxido sólido electrolizador, utilizo energía hidráulica, hago mi electrólisis y almaceno aquí. Y cuando quiera almacenar y usar electricidad nuevamente en otro punto distante, utilizo la misma tecnología, pero como celda de combustible, usando el hidrógeno y convertir a electricidad. ¿Cómo es eso? Más o menos es esto, un ejemplo tradicional. Si yo quiero generar energía eléctrica a partir de un combustible como el gas natural, ¿no? O el diésel, hago la combustión, hago el proceso de energía mecánica, el generador eléctrico y ofrezco energía eléctrica a la red. Pero si utilizo celda de combustible, no hago combustión, simplemente introduzco, en este celda de combustible puedo introducir gas natural, puedo introducir hidrógeno o biogás, y lo que obtengo aquí va a depender mucho. Si introduzco hidrógeno, no tengo más que agua y electricidad, y esto lo puedo ofrecer a la red, como un microgrid, por ejemplo. Esta es la celda de combustible. Miren, parece un frigider y adentro parecen los accesorios de la NASA. Y efectivamente, Bloom Energy nació en la NASA. Un sistema complicado, ¿no? De compresoras, de ventilación, de piping y de celdas de combustible. La ventaja del óxido sólido, mire esta empresa, Bloom Energy, ya en Estados Unidos, en Corea del Sur, en la India, produce grandes centrales tipo microgrids, ¿no? De 1 mega, de 10 megas máximo. A partir, puedes usar gas natural, inclusive puedes usar hidrógeno para producir electricidad, sin hacer combustión. La desventaja nada más es el precio y la tecnología que usan. El óxido sólido utiliza tierras raras, puras, itria, circonio, estroncio.
para que tengan una idea. Miren, esta es una producción de electricidad, puede ser con gas natural, pero usando cera de combustible. No es una central termoeléctrica, por si acaso. Esta es una central eléctrica a partir de cera de combustible, usando gas natural. Me parece que este es medio mega. Bloom Energy, este es en Estados Unidos. Pero también existe la generación eléctrica con hidrógeno, haciendo combustión. Esta es otra forma de generar electricidad con hidrógeno. Esta es utilizando cera de combustible, ¿no? Como ya les expliqué aquí. Introduces el hidrógeno. Si es hidrógeno, solo es emisiones de agua y produces electricidad. Pero en este caso, la combustión es similar a las centrales termoeléctricas a gas natural. Tecnología que Siemens ha hecho a 100% de hidrógeno, una turbina de gas. Ellos hicieron un piloto hace algunos años, 2020, ¿no? En una planta de 12 megavatios, ¿no? Introduciendo en porcentajes de 5, 10, 15, 20% y después 100% de hidrógeno con gas natural para producir electricidad. Esto fue un proyecto de 2020, ya hoy es una realidad. 2023. Sí, adelante. Eso se asocia mucho al tema de que bueno, que ha tomado harta repercusión por el tema de la alta penetración de energía renovable, de los generadores síncronos, asíncronos, y su función con la estabilidad de la red. Quizás por ahí va ese tema, ¿no? Sí, sí, es también un factor. El otro factor es reutilizar la base instalada que tienen los fabricantes, por ejemplo. Porque hay fabricantes que si dicen que van a utilizar hidrógeno y utilizan solo cera de combustible, muere toda su industria de generación eléctrica a partir de turbinas, ¿no? Como el caso de Siemens, por ejemplo. También lo hacen por ahí. Yo pienso que más por esto, segundo, porque la industria tecnológica de este tipo de equipamientos, turbinas de gas, también quiere subsistir, ¿no? Y se adapta a las necesidades del mercado. Entonces, Siemens lo ha hecho General también y otras empresas más de menor escala. Pero, obviamente, como tú dices, centrales termoeléctricas con hidrógeno van a soportar también el tema te van a brindar inercia, no como las plantas solares, obviamente va a ser menos eficiente porque es hidrógeno, pero el costo también es alto, pero esto recién empieza, ¿no? Toda tecnología nueva es así. Recuerden, hace 10, 15 años las plantas solares no era el pan de cada día y hoy en día sí, hasta lo encuentras en todo tipo de usuarios, ¿no? Ingenieros, técnicos, hasta amas de casa, utilizando baterías y utilizando su inversor solar en su casa. Eso no se podía hablar hace 10 años, ¿no? Bueno, algo así va a pasar con el hidrógeno, pero esto recién empieza. Bien, entonces Siemens es uno de ellos en su modelo SGT 400, ¿no? Para 12, más o menos 12 megavatios. Ya hicieron sus pruebas, no tiene emisiones de CO2 y bajas emisiones de monóxido de nitrógeno, ¿no? Que esto es contaminante, pero a menor escala, bajísimo. Como pueden ver, gas natural también se utiliza para lo que se llaman las calderas, ¿no? Las calderas que también Bosch, por ejemplo, es otra tecnología para la industria, haciendo un similar al gas natural, considerando sus energías específicas, sus densidades, sus poderes caloríficos. Perdón, un poco de agüita. Bien. Hay otras fabricantes, por ejemplo, este fabricante de una
generador eléctrico a partir de hidrógeno, que también se han hecho pruebas en diversos volúmenes, al 5%, al 25%, al 100%. En su modelo tipo 4 ya tienen generadores con hidrógeno. Este es el modelo. Genbacher se llama el fabricante. Pero este es solo para 10 megavatios, ¿no? O sea, son generadores aún pequeños, pero con el tiempo esto yo pienso que va a ir para más, ¿no? Para los 100, 200 megas que se buscan. Y están en ese paso. Bien, ahora para cerrar, hablemos ya de lo que se busca en el Perú y en el mundo. Este es un gráfico de Enrel, que a la larga, en la planificación energética al 2030, se busca que el gas natural, la electricidad y el hidrógeno, y por supuesto por ahí el petróleo, subsistan al 2030 y interactúen entre ellos en toda su red. ¿Cómo así? El gas natural no solo te va a servir para generar electricidad, porque eso te da. También el gas natural puede servir para ser reformado, ¿no? Utilizando, produciendo hidrógeno, gas natural, si te sobra. Y viceversa, del hidrógeno puede inyectar gas natural sintético a la red. O sea, metano sintético también se puede hacer a partir del hidrógeno. En la industria química, con más razón, los vehículos eléctricos, también vehículos a hidrógeno, viceversa, y la red eléctrica puede usar hidrógeno y puede ser y viceversa, ¿no? Para producir hidrógeno necesito electricidad, la electrólisis y viceversa. Entonces, esta sería la configuración sistémica de las redes de electricidad, de las redes de hidrógeno y las redes de gas natural. En Perú ya hay muchos proyectos en escritorio, ¿no? Proyectos en escritorio de hidrógeno. Los más preponderantes son los que están en rojo, por ejemplo, Horizonte Verano Energy o Finland Energy, que han anunciado sus proyectos de 1.8 gigavatios en Arequipa, en Casma y Caylloma de 4.6 gigavatios y 1.1 gigavatios. Esto según el aviso que han dado al Ministerio de la Producción, donde han hecho aprobar el proyecto, para producir amoníaco, en ambos casos, para exportación. Sabemos que los proyectos del Cachimayo ya existen, ¿no? Otros proyectos en escritorio, está MM Resource, está Greener, está Empresas Ladrilleras, Yura, la Universidad, la UNSA, la UNI ya tiene sus pilotos, y Pampa Melchorita, ¿no? La planta de líquidos de gas natural, ¿no? Que exporta a Europa y a Asia. Están pensando hacer un proyecto de metano sintético también, 50 megavatios con solar eólica, capturando el CO2. Esta es una ingeniería que hizo una empresa japonesa. Entonces, existen los proyectos, por ejemplo, Central Eléctrica Térmica de Chilca, ¿no? Phoenix Power, Colbún, tiene 22 kilovatios, 8.5 kilovatios de electrolizador tipo PEN para refrigerar sus unidades de generación, ¿sí? Y lo demás, bueno, hidrógeno gris que está en Petroperú y Repsol, ¿no? Que son hidrógenos que se utilizan para los derivados del petróleo. Y así más proyectos en el sector minero que también están en escritorio, pero los más tangibles, ¿no? Los más preponderantes, ya Finland ha anunciado, pero quien más avanzado es Verano Energy, porque ya tiene el estudio de impacto ambiental, ya tiene la socialización de su proyecto, ya tiene la aprobación de los ministerios de la producción, o sea, esto está más avanzado, ya tienen su planta solar al 30%, si no me equivoco. Ellos todavía están en anuncio, ¿no? Megaplantas de hidrógeno, todas las megaplantas que hay en el mundo se van a hacer en Perú también, en Chile seguramente están
haciéndolo. En Perú mencionamos que la planta de la UNI, nosotros como Batech, suministramos tecnología, ¿no? De todo tipo, tecnología IEM, ¿no? Que hemos suministrado para la UNI, tecnología PEN también. Aquí nos reconoce la misma fábrica alemana, ¿no? Como el primer proyecto en Perú a nivel de tecnología IEM, ¿no? El primer proyecto también de nuestros partners chinos para el primer electrolizador de escala industrial en planta Cachimayo. Aquí la planta existe del año 65, pero ellos han querido modernizar estos electrolizadores alcalinos antiquísimos y hemos reemplazado con nuestros partners chinos el fabricante Tianjin Highland Hydrogen Equipment, ¿no? Este electrolizador nuevo, y es un nuevo hito de la producción de nitrato de amonio con hidrógeno verde en Perú. Esto es del año 2025, ¿no? O sea, el proyecto empezó en 2023, pero el 2025 recién se puso en operación. Son más o menos casi 6 megavatios de consumo, y estos eran de 3.5 megavatios, entonces han sido reemplazados por unos nuevos. Acá están nuestros partners chinos, y Batech es representante aquí en Perú, ¿no? Para estos proyectos. También nosotros como Batech hemos hecho la primera casa implementada con planta solar e hidrógeno para cocina y bicicleta, transporte, ¿no? Esto es en Huachipa. Quien les habla, su servidor, promocionando las bicicletas de hidrógeno y los módulos de generación para cocinas, ¿no? Para residencias, en base que también lo pueden solicitar si quieren promover el hidrógeno también en Perú. Y bueno, esta es la cocina que ya hemos probado varias veces para uso, puedes freír, puedes tomar tu café, freír hacer tu desayuno, tus huevos, café. Lo importante acá que quiero rescatar son estos tanques en base a hidruro metálico. Miren, esto te puede durar 1 hora, 2 horas más o menos, dependiendo de la presión y la... Solo un tanque de estos que ocupa 0,39 litros, 0,39 litros de hidrógeno, con menores de 100 kilopascales. O lo puedes hacer de uso directo, ¿no? Todo este módulo tiene 10 tanques de 0,39 litros y te dura por lo menos un par de días para poder cocinar tranquilamente. Pero si quieres recargarlo, recargas con la planta solar, ¿no? Y almacenas el hidrógeno en esos tanques para que puedas cocinar. Bien, dicho esto, es todo lo que queríamos mostrar. Creo que nos pasamos de la hora. Espero sepan dispensar. Si tienen preguntas. Bien. A los participantes, si tienen alguna consulta adicional, la pueden realizar. Sí, a ver, adelante. Bueno, primero que todo, muchas gracias al mundo por la presentación. Yo que no vengo de una formación ingenieril, me quedó bastante claro. Nosotros igualmente hemos conversado anteriormente sobre otros sistemas de energía asociados a BESS, pero también el tema del hidrógeno es un tema que va a ir surgiendo cada vez más. En ese sentido, me gustaría preguntarte un poco, ¿tú crees que se puede repetir igualmente la lógica que pasó con los paneles solares, por ejemplo, y lo que probablemente va a pasar con los sistemas BESS, de que, y se asocia mucho a lo que decías tú, pues de que probablemente al principio la única forma de que sea rentable esto sea bien con algún tipo de subsidio y que posteriormente con el mayor aumento de lo que son las energías renovables se vayan abaratando los costos y por tanto ahí quizá el negocio puede empezar a flotar. Sí. ¿Me copias? Sí, Sí, es verdad, es verdad. Justo yo hice un post en LinkedIn sobre ese tema
sobre las tecnologías de hidrógeno, que con el tiempo de acá 10 o 15 años puedan reducir su precio, y seguramente China va a hacer lo mismo que con los paneles, que con los BES, van a reducir los precios porque China subsidia su industria y así lo está sosteniendo, ¿no? Pasaron como entre 8 a 5 años para los paneles y ya los precios de los paneles están empezando a subir nuevamente. El hidrógeno va a pasar lo mismo. En 2030 esto va a ser un boom y ya los precios van a bajar y se van a equiparar, tanto que la producción de hidrógeno, así como los costos de electricidad, van a bajar también, porque van a haber muchos paneles solares, van a haber mucha energía renovable, y ustedes saben que el insumo para el hidrógeno es la energía eléctrica y la tecnología de electrónica. Entonces, si esos dos factores se reducen en el tiempo, van a ser sostenibles en el mediano y largo plazo la economía del hidrógeno. Efectivamente. Sí, excelente, sobre todo con todo lo que pasa con la geopolítica actual, que se da cuenta que básicamente el futuro está en diversificar. Esa es la palabra. Esa es la palabra de De oro. la diversificación. ¿Alguien más? Sí, ¿Alguien? sí, Giro, tengo una consulta yo y una consulta han escrito por el chat. Ahora lo leo primero. Dice, hola, aún implementando reducciones del CO2 se logra cero emisiones. ¿Por qué hay otros componentes que provocan alguna variación al ecosistema natural, sea suelo, aire? Entonces, ¿dónde está la verdadera ganancia para todos cuando decimos que en verdad estamos contribuyendo al cambio? ¿O el uso de las otras energías nuevas son backup para la fuente de generación actual? Sí, yo parto, mira, si es un tema ambiental, uno primero tiene que partir de una filosofía, y todos tenemos que tener claro esa filosofía. Se busca una energía barata, al menor costo y asequible a todos los usuarios o toda la población, ¿cierto? Entonces, sobre esa base se habla de sostenibilidad, y la sostenibilidad no es solo ambiental, no es solo económica, no es solo sociocultural. Esos son los tres pilares. Entonces, esos tres pilares tienen que entrar en un equilibrio. O sea, un equilibrio quiere decir, tienen que tener esas tres componentes al mismo tiempo. Y entonces no solo se puede hablar de que tiene que ser económico, tiene que también ser sostenible ambientalmente. Entonces, tiene que llevar un equilibrio. Entonces, en ese análisis se busca que el hidrógeno en el tiempo va a llegar a ese equilibrio. Hoy no lo es sostenible económicamente, pero ambientalmente sí. Entonces, vamos a llevar el punto de equilibrio. Hoy socioculturalmente no es sostenible. ¿Por qué? Porque la cultura de la sociedad es que usa GLP, usa GNB, ni siquiera electricidad, porque electricidad lo usa solo para alumbrado, para tomar corriente, pero no tiene conciencia de las baterías o el sistema BESS domiciliario o residente, por ejemplo. Tampoco tiene conciencia de los vehículos eléctricos todavía, ¿no? Por más que se ha estado mediatizando en estos tiempos, pero esto todavía está en efervescencia. Entonces, la cuestión ambiental va a llegar, pero también la gente va a decir de la mano del bolsillo, ¿no? Del alcance de la economía. Eso tiene que llegar a un equilibrio. Sí, adelante. Sí, sí, Giro, tenía una consulta. Así como mencionó que este hidrógeno se puede utilizar como la generación a implementar al CEIN, habló de un equipo llamado inversor. ¿Este equipo de inversor es igual que los inversores en las centrales de generación eólica solar o tiene alguna diferencia para la generación de hidrógeno? No, a ver, para producir energía eléctrica a partir, o generar energía eléctrica a partir de hidrógeno, hay dos formas, ¿no? Una a través de las celdas de combustible, en menor escala, digamos de 1 megavatio para abajo, o a partir de la combustión.
de 10 o 12 megavatios para abajo, utilizando turbinas a gas al 100% con hidrógeno. Entonces, se tiene esas dos formas para producir energía eléctrica usando el hidrógeno. No es rentable hoy todavía, eso quiero decir. O sea, sería ilógico inyectar, primero producir hidrógeno a partir de electricidad para volver en un momento a utilizar. Cuando llegue el momento de que el hidrógeno tenga un precio competitivo y el hidrógeno sea abundante, ahí llegará su momento de la generación eléctrica a partir del hidrógeno. Gracias, ingeniero. Falta poco. Tenemos Mediano y una largo consulta por parte de Cristian. Sí, no sé si viste sobre un parque de hidrógeno que están haciendo bueno, que ya debería estar activo en China, que solamente era para vehículos eléctricos. Hay varios proyectos, no sé si es para vehículos eléctricos solamente, pero el más representativo y el que fue el pionero fue el de Haru Oni, es uno de ellos. Hay como 85 proyectos que tienen, seguramente no lo tengo mapeado, que es solo para vehículos eléctricos, pero si me preguntas desde la perspectiva de la eficiencia, los ingenieros muchas veces nos basamos en eso y uno diría, oye, pero me conviene utilizar planta solar y suficiente, directa, ¿no? La conexión directa. Claro. Pero entiendo que ellos lo hacen por un tema de que tienen subsidios, uno, y eso compensa su rentabilidad, y dos, porque quieren mostrar sostenibilidad, ¿no? Ambiental. Exacto, ¿no? Y también mostrar, una parte también es mostrar justamente o sea, fomentar más, ¿no? Que los autos pueden ser con hidrógeno, ¿no? Así es, así es. Ese es su objetivo principal, ¿no? Y que ellos también son los fabricantes. Claro, claro, por supuesto. Tú sabes que China, por ejemplo, no solo subsidia la producción, también subsidia la tecnología. Entonces, China tiene ahora las plantas más grandes de hidrógeno a nivel de no solo de generación eléctrica, sino también de producción de hidrógeno. En el orden de 100, están llegando a más de 100 gigavatios de consumo. Bien, no sé si tienen más preguntas. Yo creo que hemos terminado exacto, son las 9. ¿Alguien más? Tú dirás, Hans.